¿Qué onda, maje? Para todos esos que se están preguntando qué está pasando en Nicaragua, en este video se lo explicaré. Para explicar toda la situación, nos vamos a ir al año 2007. Gana el comandante Daniel a través de las elecciones populares. Pero el país estaba en crisis. Pasamos 16 años en el neoliberalismo. Teníamos una Nicaragua con educación y salud privatizada, apagones por 12 horas, calles y caminos destruidos, malas unidades de transporte, loco, tan malas que se quemaban a mitad de camino. La lucha del 6% de estudiantes universitarios, porque claro, los buitres de los liberales solo querían el 4% para las universidades. ¿Qué es eso, loco? No existían derechos laborales y se generó violencia de pandillas promoviendo la inseguridad en el país. Pero como el comandante Daniel ganó las elecciones el 10 de enero del 2007, declaró que la educación y la salud iba a ser gratuita. Se crearon programas de educación técnica, secundaria a distancia, universidad en línea y merienda escolar. Cambio total de unidades de transporte. Claro, ya no se queman. Cero apagones, crédito familiar, bono de producción, construcción de centros de recreación, hospitales y carreteras, promoción de cultura, turismo, crecimiento económico de pequeños, medianos y grandes empresarios, reducción de la pobreza, cobertura energética en el 90% del país y se garantiza modelo de alianza y consenso público y privado. Hasta que la empresa privada salió con su gran berrinche y se rehusó a negociar el salario mínimo. Después sale el COSEP diciendo que se opone a la propuesta del INS porque perjudicaría sus intereses económicos. Sí, claro. Los grupos opositores, oportunistas y los partidarios políticos con poco apoyo popular, financiados por gringos y sus distintas ONG, se aprovecharon del incendio en Indio Maíz y la propuesta del INS. Otro berrinche para generar un golpe de estado. Pero ok, suave. ¿Recuerdan que Ocupa INS utilizó a los viejitos en el 2013? Bueno, era el primer ensayo para derrocar el gobierno soberano. Ahora ni se acuerdan de los pobres viejitos. Pero bueno, maje, sigamos. El 18 de abril utilizan el falso positivo como estrategia de conmoción a la gente, siendo el detonante para impulsar el incendio y destrucción en más de 60 instituciones públicas, hospitales, centros de salud y medios de comunicación. Upol y UNAM secuestradas, autoataques armados, saqueos, desabastecimientos, guerra mediática, extorsión, intimidación, tranque en distintos municipios. Son tan miserables que violaron a una niña en un tranque. También hicieron zanjas, secuestraron a 200 sandinistas, mataron a 15 estudiantes y 20 policías. Hasta el momento, porque su ola de violencia continúa, han sido tan fascistas que promovieron torturas, persecución a sandinistas, intimidación, robos, profanación de muertos, perversión y morbosidad. Las manifestaciones ofrecieron un show de fresita, incluyendo a reinas de belleza, propietarios de negocio y oligarcas, así como estudiantes universitarios. De 19 de abril, movimiento de alta moral de la oposición, no del pueblo. Ninguna de las víctimas mortales ha sido burguesa, todas han venido de las clases populares de Nicaragua. Qué casualidad, ¿verdad? Inicia el diálogo nacional con los mal llamados mediadores, es decir, la Iglesia Católica, que no ha hecho más que apañar y esconder bajo su sotana a los delincuentes, y no solo a ellos, sino armas en las vestimentas de los santos, también medicamentos robados de los centros de salud. Ejemplo de ello, la Trinidad Estelí, dirían Baijinotepe. Pero aquí viene lo bonito: la conferencia episcopal nunca aceptó la propuesta que realizaba el gobierno, que tenía amplio respaldo del pueblo. Más bien, imponía una agenda, pero debajo de ella venía la ruta del golpe de estado. El gobierno del comandante Daniel, todavía con disposición del diálogo para resolver el conflicto, cumplió y cedió a todos los berrinches que los muchachitos solicitaban. Sin embargo, nunca pusieron de su parte para restablecer la paz en el país, porque ellos lo que querían eran caos, y por eso cerraron 2 veces la mesa de diálogo. Pero suave, Prix, acordate también que el gobierno en medio de todo esto se ha dispuesto a garantizar la seguridad ciudadana, liberar de tranques que más bien oprimen al pueblo, y así conceder justicia para todos. Además, el gobierno aceptó que viniera la CIDH, la Oficina de Alto Comisionado de la ONU y la OEA. También vinieron los Avengers, las Esferas del Dragón, Chapulín Colorado, etc. No, mentira, eso no. Pero esto solo es la primera oleada del golpe suave, protagonizada por el tío Sam, el mismo de siempre. Pero a todo esto, ¿de qué pretendían liberar a Nicaragua si hace 3 meses todo estaba bien? Según ellos, se vivía una dictadura. Sin embargo, antes del 19 de abril, todos podían caminar tranquilamente. Los niños iban al parque, todos bacanaleaban, estudiaban, en fin, se vivía en paz.
El medio digital Revolución publicó recientemente un artículo sobre el financiamiento de millones de dólares de Estados Unidos en su afán de desestabilizar a países soberanos como Nicaragua. Ha generado una estrategia a largo plazo, a desarrollarse entre el año 2010 y 2020. Esta información fue publicada como informe de cierre en las páginas oficiales de USAID y NDI. Entre los objetivos planteados en el informe se implementarían 3 objetivos. Intentar formar un nuevo liderazgo opositor con el fin de generar protestas y revueltas, obteniendo como resultado el caos de abril a través de la manipulación. El fortalecimiento de los medios de comunicación de derecha para impulsar la guerra mediática a través de noticias falsas, rumores y desinformación. Formar conciencia antigubernamental en sectores vulnerables de la sociedad, con énfasis en la costa caribe a través de ONGs financiadas por Estados Unidos. USAID destinó $76.409.675 para ejecutarlos en programas como formación en periodismo y visualización de datos, ejecutándose a través de la iniciativa Voces para Todos, que promueve AIRES con la participación de ONG Fundemos, en los que se pudo ver activamente a Luis Galeano del programa Café con Voz, transmitido por el canal de Miguel Mora, programa de fortalecimiento institucional, desarrollado por Dead Six Consulting Group en Chemonix, con un presupuesto de $8.998.767 para capacitar a organizaciones opositoras en campañas mediáticas, como se vio en las protestas por la Reserva Indio Maíz y el LINS, operando desde el 2013 a 2018. Programa de becas de la sociedad civil, ejecutado por la ONG Ética y Transparencia. Este programa inició en 2013 y se extendió hasta 2021 para desprestigiar los procesos electorales, financiados y amparados por la USAID con un monto de $5.680.000. Programa de gobernanza local, implementado por la ONG norteamericana Global Communities entre 2016 y 2018, contando con un presupuesto de $28.949.763 para generar presión política y desgaste a las entidades locales gobernadas por el gobierno sandinista. Este dinero fue canalizado a través del IAM, dirigido por Félix Maradiaga, logrando fundar una empresa en Panamá y crear una red de pseudo dirigentes, generando condiciones para un intento de golpe de Estado. Programa de desarrollo del liderazgo democrático, ejecutado por el NDI durante el periodo 2016-2018, con un presupuesto de $19.655.022 para fortalecer la capacidad de jóvenes en los municipios y desestabilizar las acciones del gobierno. Promoción del desarrollo económico y social en Nicaragua, ejecutado por Juan Sebastián Chamorro a través de FUNIDES, financiado por la USAID con un monto de $2.491.011. Y el pueblo los va a verguear. Esta es la cara que no conocías de la oposición nicaragüense. Violeta Granera, la dirigente del Movimiento por Nicaragua, no es más que una somocista vividora del erario público, que estuvo a cargo del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social durante el gobierno de Bolaños. Se robó un montón de dinero. Existen 2 resoluciones de la Procuraduría General de la República y de la Contraloría, en las cuales se acusa a Granera por actos de corrupción, pues como resultado de una auditoría, se probó que esta corrupta desviaba fondos públicos hasta por la suma de 250.000 córdobas, que iban directito a su bolsillo. Además de esto, la Granera autorrecetaba cheques mensuales de más de $3.500 en concepto de asesoría fantasmas al COMPES. La Violeta Granera se llena la boca hablando de democracia y transparencia, pero bien que vivía del desvío de fondos durante los gobiernos neoliberales. A esta ladrona no le importa la democracia, solo sus intereses económicos y sus aspiraciones políticas. Jaime Arellano, el pingüino Arellano, vive enamorado de las donaciones. Además de haberse apropiado ilegalmente de las instalaciones de Bolerama durante el gobierno de Alemán, uno de sus principales trabajos consistía en pedir a la comunidad nicaragüense en Estados Unidos donaciones monetarias bajo el disfraz de que ese dinero se usaría para la lucha contra la supuesta dictadura del comandante Ortega. Lo cierto es que el negocio de las donaciones le dejaba a este rechoncho político ganancias de hasta $180.000, pues en su inventada lucha contra la dictadura creaba inexistentes comités voluntarios por la defensa de la democracia. Ahora parece que se quiere inventar el mismo cuento de las donaciones, pues el gordito corrupto tiene una página en GoFundMe en la que pretende recaudar $100.000 bajo la fachada de apoyo a los disque medios independientes. Creador de la inconstitucional autonomía escolar,
Humberto Belli fue el causante de una crisis en el sistema educativo nicaragüense sin precedentes. La famosa autonomía consistía en que cada centro educativo tenía que producir su propio dinero para pagar sus propios gastos, para que el gobierno no tuviera que solventarlo. Por lo tanto, el dinero del presupuesto público destinado a la educación se utilizaba con otros fines corruptos. Esta autonomía dejó como resultado que la educación se privatizara, pues se obligaba a los padres de familia a pagar una cuota de 10 córdobas por cada hijo que asistía a la escuela pública. Lo que esto ocasionó fue una deserción escolar sin precedentes. Los famosos 10 córdobas no estaban al alcance de los padres con 3 o 4 hijos, quienes recibían salarios ridículos. La población no tenía por qué compensar con su dinero los bajos salarios de los maestros. Para eso existen los impuestos que pagamos todos. Esto convirtió a los docentes en cobradores de una cuota forzada. Esta autonomía provocó que en los centros educativos no hubiera ni alumnos ni maestros. Ahora se hace pasar por un paladín de la justicia social y la democracia, un luchador por la libertad de Nicaragua. Parece que ya se le olvidó que mandó al carajo la educación de miles de nicaragüenses y que vivía de la corrupción, pues colaboraba a que el dinero público proveniente de los impuestos para pagar la educación fueran desviados y utilizados por los políticos de turnos para sus intereses personales. Estos son tus representantes, puchitos. Conocelos, son una bola de corruptos a los que no les interesa el pueblo, solo su bolsillo y aspiraciones políticas. El camino que nos queda es continuar con la resistencia, multiplicar la resistencia. No importa si tengamos que poner más cuota de sangre y de sacrificio. No importa si tengamos que poner más cuota de sangre y de sacrificio, ¿verdad? Pero tenemos que continuar con la lucha. Esté claro que vas a ser derrotado, Daniel Ortega. Va a haber un costo humano grande. Va a haber un costo humano grande. Va a haber un costo humano grande. La situación política en Nicaragua provoca preocupación en Rusia. El Ministerio de Exteriores denuncia una presión externa en el gobierno de la nación centroamericana, así como de los intentos de una revolución de colores. Destacamos la continua inestabilidad en la situación interna de Nicaragua. Los sucesos del último medio año en este país, que hasta hace poco era estable y seguro, con una economía que se desarrollaba exitosamente, son otro ejemplo de la injerencia política y de los intentos de hacer revoluciones de color, esta vez en América Latina. No hay que ser un profeta para entender por qué en abril, en 24 horas, los manifestantes pacíficos con exigencias económicas de repente enarbolaron slogans políticos y después tomaran las armas. El gobierno fue provocado para que usara la fuerza contra los opositores. Este evento cobró notoriedad internacional rápidamente para ejercer presión sobre el gobierno, aludiendo a la defensa de los derechos para lograr su eventual dimisión. Nicaragua ha vivido un año turbulento marcado por manifestaciones y violencia. La crisis estalló en abril con las protestas contra las reformas del sistema de seguro social. Las medidas fueron revocadas después de unos días por el presidente Daniel Ortega. Sin embargo, los disturbios continuaron.
Elliot Abrams is coming aboard to lead our efforts on Venezuela. Very nice to be back, and I can't wait to get to work on it. La fecha del 3 de abril es una fecha en la que debe haber un acuerdo que contemple el adelanto de las elecciones y en el que esté claro el tema de la liberación de los presos políticos. ¿Qué pasa si en estos 4 días el gobierno no acepta esta condición de adelanto de elecciones? La ciudadanía se pregunta eso realmente, por eso estamos consultándole a ustedes. Ahí se queda.